Estamos viendo lo que es operaciones con intervalos. Y estamos viendo este ejercicio. Este ejercicio hemos hecho ya la unión y la intersección con este ejercicio. Sí, ya hemos hecho como 2 veces. Ajá, ahora lo que vamos a hacer es la diferencia. Vamos a hacer eso. Este de aquí. Bien, para hacer la diferencia, aquí está la pregunta, dice representa gráficamente y encontrar la diferencia de los intervalos, porque lo de aquí ya hemos hecho. Bueno, vamos a hacer, entonces, aquí tenemos dos intervalos, intervalo 1 y el intervalo 2. El intervalo 1 es todo esto y el intervalo 2 es todo lo de acá. Entonces, a ver, no puedo. Bien, entonces, hacemos esto. Vemos hasta qué número está, el más alto es hasta el 7. Entonces hacemos una raya. Vamos a hacer una raya bonita en este caso. Vamos a hacer así. Ya. Entonces tenemos ya la raya y tenemos el negativo hacia la izquierda. Entonces, negativos hay pocos hacia la izquierda. Entonces, desde aquí es el 0. Ya. Y aquí este es el menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que representar hasta el 7. Entonces, aquí sería el 1 positivo. Buenas noches, licenciado. Hola, 2. Este es el 3. 4. 5. 6. 7. Porque el más alto es el 7, ¿sí? Es positivo. Desde aquí para acá, desde el 0 para acá son positivos. Y el 0 a la izquierda son negativos. Todos estos son negativos y todos estos son positivos. Bien. Entonces vamos a proceder a graficar estos dos intervalos. Vamos a poner el intervalo número 1. El intervalo número 1 dice que empieza del menos 1, desde aquí. Empieza el menos 1. Ya hasta el 5 positivo. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí. Hacemos la bolita. Ya. Y luego vemos si está con corchete, pintamos. Entonces, como el menos 1 está con el corchete, lo pintamos, ¿sí? Voy a hacerme más cerca. Ahí. Entonces, el menos 1 está con corchete, ¿sí? Entonces pinto la bolita. Ya. Y el 5 también está con el corchete. Aquí está el corchete. Entonces pinto la bolita. Hacemos la raya. Desde el menos 1 hasta el 5, ¿sí? Ya, y hemos graficado lo que corresponde al intervalo 1. Ahora vamos al intervalo número 2, que empieza desde el 2. Aquí está el 2, empieza desde aquí. ¿Sí? Y termina en el 7, que es hasta acá. Aquí está el 7, pongo unos puntitos, hago la bolita en el 1 y en el otro. Listo. Vemos
sí que está con corchete, el 2 está con el corchete, aquí dice, sí, está con el corchete. Hacerle más cerca. Ya. Aquí en el intervalo 2 está con corcheta, ¿sí? Por eso el 2 que está aquí lo pinto. Ya. Y el intervalo 7 que está aquí también está con corchete, por lo tanto pinto. Ya. Hacemos la rayita desde el 2 hasta el 7. ¿Sí? Desde el 2 hasta el 7. Desde el 2 que está aquí hasta el 7. ¿Listo? Ahora tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que ver aquí qué es lo que pide. Aquí pide que la diferencia, ¿sí? Pide esto, la diferencia, ¿sí? Entre los dos intervalos. Este de aquí es el intervalo número 1, ¿sí? Intervalo número 1 que es del menos 7 hasta el 5. Aquí está, intervalo número 1, del menos 1 hasta el 5. Y este de aquí del intervalo número 2 que empieza desde el 2 hasta el 7, ¿sí? Este es el intervalo número 2. Ya. Entonces, ¿qué dice? La diferencia entre los dos intervalos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que la unión, ¿qué era la unión? La unión era todo, ¿desde dónde empieza, no? Desde aquí hasta dónde termina. Es hasta acá. ¿Sí? Todo esto era la unión, ¿no es verdad? Todo esto era la unión, el gráfico, ¿sí? Hasta aquí. ¿Ya? La intersección es lo que se repite entre los dos. ¿Qué es lo que se repetía? Este pedazo, desde el intervalo 1 hasta el intervalo 2, ¿sí? Todo esto se repite, ¿no es cierto? Esta es la intersección. Listo. Ahora, ¿qué será la diferencia? La diferencia es desde dónde empieza, ¿sí? ¿Desde dónde empieza? Desde el intervalo 1, ¿sí? Hasta aquí nomás, ¿sí? Hasta aquí. Sí, es la diferencia. ¿Por qué? Porque esto también pertenece al 2, ¿sí? Esto pertenece al 2. ¿Y qué es lo que no pertenece al 2 de esto? Todo lo que es desde aquí, el intervalo 1, ¿sí? Esto es lo que no pertenece. ¿Ya? Ejemplo. Desde aquí hasta acá es el 2, ¿no es cierto? Como le tengo que hacer la diferencia. ¿Qué comenzó a la diferencia? La diferencia es lo que incluye el 2, sí, en este caso, y es parte del 1, pero que no incluye en el 2. ¿Sí? El 2 incluye de todo esto, ¿no es cierto? Todo esto de aquí, ¿sí ve el 2? ¿Sí? Todo esto. ¿Y qué es lo que no incluye el 2? Es este pedazo. Liz, una pregunta, solamente porque el pedazo que dice del intervalo número 1 solamente es ese pedacito y no todo, porque esta es un solo conjunto. Ya. Eso no entiendo. Aquí tienes que sacar la diferencia entre los dos intervalos. El intervalo 2 ocupa desde aquí, ¿sí? Hasta acá, que sería Sí, todo esto. ¿Sí? Te comienza a pertenecer del 2 positivo hasta el 7 positivo. Ajá. Y la diferencia, es el gráfico. ¿Sí? El intervalo 1, la mitad está correspondiendo al intervalo número 2. Ajá. El gráfico es desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Todo esto. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es este la mitad del intervalo número 1 está perteneciendo al intervalo número 2. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Y eso es lo que yo lo estoy entendiendo a ustedes, ¿no es así? Tú dices desde aquí hasta acá. Claro, porque eso es la diferencia. Yo veo así como diferencia, que la mitad del intervalo número 1 está perteneciendo al intervalo número 2. Sí, sí. Pero, así, ¿y este pedazo de acá? Este por también eso, es la gráfica. Por eso, pues que usted está diciendo la diferencia. Hay dos partes de diferencia, que el intervalo número 1 tiene la mitad y el intervalo número 1 tiene la mitad que está perteneciendo al número 2.
Yo Ajá. lo que estoy entendiendo a usted. Ahora, Claro, si estoy equivocada, explíqueme usted. no, aquí es tú tienes que ver todo lo que es el intervalo. Entonces, digamos, entre los dos, ¿de dónde empieza? Desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? La unión es todo esto, ¿sí? Todo esto. Lo Ya. que sí es la unión y la intersección, sí entiendo. La diferencia, Sí. no sé cuál es la diferencia ahí, porque yo estoy entendiendo que la diferencia es que está perteneciendo el intervalo número 1, la mitad está perteneciendo al intervalo número 2. Tú dices Yo solo este pedazo de aquí, Claro, eso también está perteneciendo al intervalo número 2. que Y sería el otro- desde el 2 hasta el 5. Claro, exactamente. Ya, tú dices desde el 2 hasta el 5, desde aquí, ¿no es cierto? Sí, eso es. Eso, Ya. eso está perteneciendo al intervalo número 2 y lo que está solamente en el intervalo número 1. No entiendo. Ya, escuchen, tú dices desde el 2 hasta el 5, ¿no es cierto? Desde el 2 empieza desde aquí, que va hasta acá arriba, porque también Ajá. tiene el intervalo 2. Y el 5, que empieza desde aquí y termina hasta el intervalo 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué era la intersección? La intersección Lo era que lo que se repite entre los dos. Lo que se repite. Entre los Aquí dos, ¿no es dice, cierto? Lo que se repite. O sea, estoy repitiendo los... Ahí exactamente. No, la diferencia no es lo mismo, que no es la misma la diferencia que la intersección. La intersección es esto. que la intersección se parece a la diferencia. No, yo dije que no estoy entendiendo la diferencia, porque la unión y la intersección sí la entendí. Sí, No pero entendí. La diferencia no estoy entendiendo. Eso es lo que pasa es que ¿desde dónde empieza el intervalo 1? Desde acá, ¿no es cierto? Desde menos Desde 1 aquí hasta aquí. hasta el 5 Sí. positivo. Exactamente. Ya. Entonces, como se trata de sacar la diferencia entre estos dos, ya obviamente esto de aquí ya no es la diferencia porque es la intersección. Todo esto de aquí no es la diferencia porque es la unión. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que te sobra aquí? Es este pedazo, este de aquí. Donde está el menos, desde donde comienza el menos 1. Ajá, sí, desde La el menos parte- 1. Este de acá no, porque no avanza el intervalo 1 hasta acá. Más entendámoslo como que la parte que no está intersectada por el número 2, digámoslo así. Exactamente. La unión es todo esto, ¿no es cierto? Sí, la unión es lo que... La intersección todo. es esto, ¿no es cierto? Sí, lo que está La diferencia es este. lo que está sobre, lo que queda de sobra, el sobrante. Exactamente. Sí, Ya, es esto. por eso lo que le Ajá. No, ya, este aquí no es porque no llega el intervalo 1 hasta acá, no es, ¿sí? Ah, ya. Sí, sí. Entonces tenemos así, ¿verdad? Yo le voy a pintar de diferentes colores. Ya tenemos todo esto de aquí es la unión. Ya. Todo esto de aquí Es la es la intersección. intersección, ¿sí? Y la diferencia, déjeme ponerle un color este aquí. Y la diferencia es este pedazo de aquí, esto. Es este de aquí. ¿Sí? Acá también hay una diferencia, ¿no es cierto? Sí, pero porque lo que pasa es que el intervalo 1 no llega hasta acá. Sí, por eso no podemos ponerle como diferencia este de acá. ¿Sí? Entonces, la gráfica nos queda así. Diferencia. Intersección. y unión. Y unión. ¿Ya? licenciado, ¿por qué Ahí ponen está. ese cuadrito y encierra como la unión? No entendí. Esto. Sí, el ¿Esto aquí? cuadrito que puse ahí abajo, eso, sí. Ah, es que estoy copiando esto de aquí, pues. Esto de aquí. Todo esto es la unión, ¿no es cierto? Sí. Sino que Ya. lo que he hecho, esto de aquí le he sacado acá. Para explicarlo mejor. Ah, ya. Sí, para explicarlo sin letras, sin números, sin nada, sin rayas y nada.
Todo esto es la unión, esto de aquí es la intersección y esto es la diferencia. Es ¿sí? la diferencia. Ajá, Ah, exactamente. Sí. Entendí. Para que se les haga fácil, hacen así, de esa manera. ¿sí? Buscan cuál es la unión, así la unión es así. La intersección, pongamos que sea esta partecita de aquí, un pedazo chiquitito. ¿sí? Esta es la intersección y la diferencia ya viene a ser esto. ¿sí? Todo este pedazo. Por eso aquí le dibujo, ¿sí? Unión es todo esto. Así como tú me decías en un principio, esto dice que es la diferencia. Pareciera que es así, ¿sí? Pero no, nunca va a ser lo mismo la intersección con la diferencia. ¿sí? Es diferente, son diferentes los dos. Pareciera, como tú me dices, que fuera esto, ¿no? También la diferencia, pero no es así. Es lo que sobra, ¿sí? Lo que sobra de la unión, pero que no llegue tampoco hasta acá, pues, obviamente. Porque el intervalo 1 llega solo hasta aquí. Dicen, y en ese caso que llegara hasta, digamos, por ejemplo, del 1 negativo hasta el 6, ya no sería unión, ¿o sí? Hasta el 6. Ajá, Que la unión llegara hasta acá. ajá. O sí, igualmente es unión. Claro. Igualmente es unión. Si es que te dijera que la unión es hasta el número 6, pues si fuera Claro, así, claro, pues ahí es que se... sería hasta aquí. No, pues ese es el intervalo número 1, pues que estamos hablando, no es el intervalo Ajá. número 2. Del 1 estoy hablando yo. Ah, ya. Negativo a... Hasta el 6. Vanessa. Hasta aquí, 6. Claro, llegaría hasta aquí. Sí. Exactamente. ¿Igual sigue siendo unión o ya no? No, pues. La unión sería todo esto, ¿no es cierto? La unión igual la Pero, diferencia. ya. Pero la intersección aquí vuelta aumentó. Por la intersección sería hasta acá. Pues, porque también se repite en el intervalo 1 y en el intervalo 2. Aquí lo que viene a aumentar es la intersección. Lo que único que aumenta ahí es la intersección, claro, pero yo estoy Claro. diciendo que ya vendría desde el 1 negativo hasta el 6, sería, ¿hay diferencia igual? Desde el 1 negativo hasta el 6. Sí, la diferencia sigue siendo... Es la misma, claro. Ah, La ya. diferencia vendría a reducirse si es que tendría por acá, sería más o menos. Si es que, por ejemplo, el intervalo 2 no empezaría del 2, sino del 1. Hasta el 1 positivo hasta el 6. Claro. Digamos así. Como que menor un poco la diferencia. Claro, menor a los números. Estamos claros. Unión es todo esto. Sí, Intersección, claro, yo sí lo que se repite. Y la diferencia es esto, ¿sí? ¿Desde dónde empieza el intervalo 1 hasta solo este pedazo, ¿sí? Esto de acá no, ¿sí? Porque no interviene el 1 tampoco. No llega el 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Nos quedaría así. Que como azul con negro. Que el intervalo 1, la diferencia o la resta con el intervalo 2 es igual a ¿qué? ¿De dónde empezó? Desde aquí, ¿no? Y el 1 está pintado, sí. Por lo tanto, es corchete con el menos 1. ¿Sí? Punto y coma. ¿Y hasta dónde? Hasta el 2, ¿no es cierto? Y el 2, ¿está pintado o no está pintado? Sí está pintado porque aquí está, ¿sí? Aquí está indicando. Que en medio de los intervalos va el menos. ¿Mandé? En donde está poniendo la respuesta va el menos. Sí, es menos porque aquí empieza, ¿no? No, donde está poniendo la I1 y la raya I2. Y en la respuesta. Ah, sí. Ahí va menos. Menos, es negativa, diferencia. Ah, ya. Entonces, ¿de dónde empieza? Desde el menos 1, aquí está, y hasta dónde termina todo esto, ¿no? Es hasta el 2, y el 2 vemos que está pintadito, por lo tanto es con corchete. Y este es la respuesta. ¿Sí?
Entonces hemos visto unión, todo esto, Diferencia. la intersección, todo lo que se repite tanto en el 1 como en el 2. Y la diferencia es de dónde empieza, ¿sí? De dónde empieza el intervalo 1, ¿sí? Y lo que sobra ya diría, del intervalo 1, que es esto. ¿Sí? Dicen, y si la intersección sería todo que se intersecta abajo, no hay problema. ¿Dónde? Yo lo que es la intersección, lo que está azul. ¿Qué pasa con esto? Si ya, y si no solamente si ya arriba ya no se intersecta, sino solamente abajo. No, pues para que sea intersección tiene que repetirse en los dos lados, Abajo, ya. tanto en el 1 como en el 2. Una intersección, acuérdense que es así. Por ejemplo, una intersección es lo que hay en un conjunto. Supongamos que aquí está el 2, y aquí está el 3 y el, no, sin comas, sí. Por ejemplo, aquí tenemos el número 3 y acá tenemos el número 5 y aquí el número 7. La intersección es lo que se repite en los dos. Sí, este es el número 2. Voy a hacerle más cerca. Ya, la intersección viene a ser lo que se repite en los dos conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A y este es el conjunto B. El conjunto A tiene, ¿qué números tiene? 1, 3 y 2. El conjunto A, ¿sí? Tiene 1,3 y el 2. ¿Y el conjunto B qué tiene? El conjunto B, ¿qué tiene? Tiene 5 y 7. el 2. ¿Sí ven que es el B? 2, 5 y 7. ¿Sí? ¿Cuál es la intersección? Es lo que se repite en ambos. ¿Cuál es? Es este de aquí, el número 2, porque está tanto en el A como en el B. Por eso que hasta, miren, el 2 es lo que se repite tanto en el A como en el B. Por lo tanto, la intersección debe de repetirse tanto en el 1, el intervalo número 1, como en el intervalo número 2. ¿Sí? Esa es la intersección. Es lo que se repite en ambos intervalos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se repitió todo esto, ¿sí? Por eso tenemos intersección. Bueno, ya está grabada la clase. Entonces, ¿sí comprendieron? Aquí nos faltaría hacer este ejercicio, que no nos alcanzó el tiempo. No, porque ya es hora, ¿sí? En la próxima clase, si Dios permite, mediante, vamos a hacer esto, ¿sí? Este ejercicio con esto, unión, intersección y la diferencia. ¿Ok? No se olviden de hacer también este de aquí, ¿sí? Este de aquí deben de hacer la intersección. Digamos la diferencia. Dice, ¿Sí? buenas noches, disculpa la pregunta, dice. Ahorita lo que acabó de hacer ese ejercicio fue de lo que estaba explicando de los intervalos. Sí. Comienza. Las operaciones de los intervalos. Ajá. Sí, Ay, oiga, operaciones. dicen, ese primer ejercicio se lo termina de completar así mismo como está ahí. Sí. Claro. Nada más, porque es un solo ejercicio, ¿no? Sí, es un ejercicio donde tiene que haber la unión, la intersección y la diferencia. Sino que, obviamente, por ejemplo, debería de quedar así. Quedar de esta manera. Tendría que ser así. Una, dos y tres rectas serían. En total 3 o cada Claro, nombre. porque son 3. Una con la unión, otra con la intersección Ajá. y la otra con la diferencia. Sí. Entonces está bien. El uno que es la unión, más o menos es así. ¿Cómo es la
lo que se une, ¿sí? Con estos dos de aquí. La intersección es más o menos así, tendría que salir el gráfico. Una especie de cuadrado. Y la diferencia viene a ser este de aquí. Sí, sino que yo le he hecho, yo les hice, y aplicando los tres. Es que, ¿por qué? Porque tengo alumnos que recién están empezando, o sea, recién se han inscrito a clase. Entonces, yo les hice de esa manera para que vayan acordándose. Le dicen, disculpe que me interrumpa. Entonces, en total hay que hacer Tres gráficas. Ejercicio, 3 gráficas en la unión, la intersección y la diferencia. Ajá, sí. Pero con el mismo... Con el mismo ejercicio. Nada más. Ajá, con esto. Sino que, como les dije, hice todo unido. Ahí mismo en el primer ejercicio hice todo. Pues hice unión, intersección y diferencia. ¿Por qué los hice eso? Porque hay alumnos que están recién entrando a clase. Entonces, si yo hacía este gráfico, como que no se iban a acordar mucho o no van a coger el golpe. Entonces, claro, yo haciendo todo esto ya le iba haciendo acuerdo a lo que es la unión, la intersección y obviamente la diferencia. De ahí, claro que debería, como era la clase de diferencia, tendría que haber hecho de esta forma, solo que se vea esto. Pero por cuestión de enseñanza y el resto que no, como les dije, no recién están entrando, entonces opté por hacer todo una sola, en la misma gráfica, todas tres formas de representar. Pero básicamente, ajá, sí, así estamos. Aquí está el ejercicio, lo que he hecho ya, hacerles todo, una sola, unión, intersección y diferencia. Sino que aquí les hice la gráfica para que vean que esta parte nomás es la diferencia. Esta parte es la intersección y el resto viene a ser la unión. Bueno, les dejo, ya son 8:06, cuídense mucho, nos vemos para la próxima clase. Igual el video yo les publico para que lo puedan ver, ¿sí? Muchísimas gracias, Liz, y que Dios me lo bendiga.